invitación a poder compartir este tema tan, creo, relevante para las iglesias, pero también para las diversas comunidades, instituciones que han hecho de el servicio al Señor Jesús, a su pueblo y a la comunidad una forma, un estilo de vida acorde al reino de Dios. El tema que se me ha asignado es el tema de la teología de la mujer, una mirada al contexto actual. En algunos momentos de la reflexión, en algunas partes, voy a vincular eh, a la mujer en relación a la niñez, pero el énfasis y el tema lo tenemos ahí. La exposición, debo decir, a modo de introducción, es básicamente de carácter teológico, aunque se aborda o implementa experiencias eclesiales y pastorales que esperamos le dé también un contenido y una visión vinculante, porque la teología no es algo que está externo a la iglesia o a la labor pastoral, ¿no? Se vinculan todas ellas. Dicho esto, también debo indicar que el tema, en un sentido, no es fácil porque estamos realmente ante un tema oceánico. Años atrás vi un curso sobre teología de la mujer en un seminario, en un curso intensivo, pero déjeme decirle que solamente sobre el tema recuerdo que usamos poco más de 50 libros y quedamos cortos, es decir, como bibliografía, porque en verdad la producción es amplia, amplia y tiene muchos elementos que considerar. En ese sentido, el tema es amplio, es algo complejo, pero haremos el esfuerzo de resumir algunos conceptos e ideas, ¿no? Y el tema hay que entenderlo, creo, el tema de la teología de la mujer hay que entenderlo como parte de una serie de rupturas con ciertas teologías tradicionales y como parte a la vez de un proceso constructivo de reflexión que se ha dado y se sigue dando en América Latina. Veamos algunos conceptos de manera preliminar. La reflexión teológica en América Latina la entendemos así. Es un quehacer siempre situado, siempre implica un sujeto teológico, tanto personal como colectivo, implica un marco de referencia eclesial, ojalá siempre, y se entiende además como una tarea abierta. Al menos esa debe ser la actitud. No es que, digamos, por ejemplo, no es que mi articulación teológica, que la pongo en un libro o un artículo, no es que nadie la puede criticar. Al contrario, más bien se esperaría la crítica para avanzar, para mejorar, para pensar de manera más amplia, que tal vez algo olvidé mencionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la reflexión teológica, como la entendemos en América Latina, siempre es un trabajo abierto que se puede ir puliendo, mejorando, y no es un paquete acabado que al igual que otros que hemos recibido de otras partes del mundo, ¿no? Em, la teología que hemos recibido, las iglesias en América Latina, en un sentido amplio y general, debo decir, histórica y tradicionalmente ha sido hecha por varones, generalmente de clase media o con esa aspiración, y con ideas que bien pueden calificarse de patriarcales, más allá del contenido que le pongamos a este término, ¿no? Bueno, así nos vino el paquete teológico del norte y del occidente, y que acá, bueno, hemos repetido, hay que decir, por décadas de manera acrítica y generalmente en un tono solemne, sagrado, inmutable, ¿no? Em, ha habido una producción amplia, eh,
Y en castellano tenemos varios libros que creo yo nos pueden servir como una referencia. Yo quiero mostrar apenas ahora algunos, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos este libro, ahorita vamos a ver en las imágenes, de Paul Jewett, 1975, ¿no? El hombre como varón y hembra es un libro de sana doctrina, así se entiende, muy argumentativo, autor evangélico, se diría teológicamente sano, pero ese, pero en ese libro no hay ni una sola palabra sobre la mujer en relación a su familia o a los niños o a los hijos, ¿no? Es un estudio muy completo sobre cómo bíblicamente se entiende el ser humano, el hombre, como varón y hembra, y se trabaja teológicamente el tema, ¿no? Em, También tenemos el libro de Idígoras, eso no está en el PowerPoint, Idígoras, 1989, de un católico reflexivo, agudo, pero ni una palabra nuevamente sobre los contextos inmediatos de la mujer con, digamos, pensando en el tema de familia y niños, ¿no? Eh, este otro libro es uno de los más importantes que se han publicado y es antiguito, pero es un autor erudito, un católico, eh, John Ober, La mujer, antifeminismo y cristianismo. Pero para este autor los niños no existen, aunque las mujeres sí. Y hay discusiones teológicas sesudas, palabras en griego, hebreo, explicaciones con citas en latín, etcétera. ¿Por qué he mencionado todo esto? Porque vamos precisando, a partir del comentario anterior, eh, el título de la exposición. ¿Se trata de teología de la mujer abstracta, universal, o teología desde las mujeres con sus diversas condiciones y experiencias? Digo esto porque necesitamos realmente me refiero la comunidad eclesial, la comunidad cristiana en un sentido amplio, la sociedad entera, necesitamos de mujeres que reflexionen su praxis, sus esperanzas, desde desde las condiciones diversas que les toca vivir y experimentar, ¿no? Muchas de ellas son madres con hijos y a veces con ausencias paternas, con diversas limitaciones. Y este comentario que hago puntual pretende vincular entonces a las mujeres con sus diversas necesidades y expectativas de vida. Porque si la teología, vuelvo por eso al comentario inicial, es una tarea abierta, reflexiva, situada, no es lo mismo hacer teología en una comunidad campesina, en una comunidad urbana, rural, marginal de una gran ciudad, que hacerlo desde una ciudad y, y un lugar desde la opulencia, ¿no? Eh, no se entendería bien algunas cosas. No se estaría llegando a una reflexión que pretende ser contextual desde y que habla y que vincula la palabra de Dios con las necesidades de las personas que hacen teología, ¿no? Entonces, hacemos la pregunta si es teología de la mujer ahora o teología feminista. Voy a hacer un rápido recorrido histórico. Uno de los primeros libros en América Latina sobre la teología de la mujer es el siguiente. En el PowerPoint es el primero. Podríamos verlo. Es el primero del PowerPoint. Es este, el rol de la mujer en la iglesia y en la sociedad. Este, el anterior, ese. Este libro es del año 1968. Imagínese usted, ya antiguito, muy antiguito. Se trata de un libro colectivo y en este libro hay un artículo de una señora que se llama Leticia Borges,
y el artículo suyo se llama La posición de la mujer en América Latina. Es una brasilera que ha escrito el artículo en portugués y donde esta autora, muy interesante, después de abordar el asunto laboral de las mujeres, los conflictos domésticos, ¿no? En un acápite ella desarrolla el tema de los hijos de la mujer, de la familia de la mujer, lo que significa eso en su inserción en la sociedad, en la iglesia y el desarrollo de ella como persona, ¿no? La mujer trabajadora, además, que con frecuencia en América Latina es explotada. Página 23 de ese libro que usted tiene en pantalla. Pero ojo, se trata de un libro de 1968 y no se le dio, hasta donde he rastreado, no se le ha dado seguimiento a ese tema. Más importante para algunos fue discutir al poco tiempo otros temas. El siguiente libro del PowerPoint nos da el título de un libro eh, antes de del de Paul Jewett. Ah, creo que me equivoqué. A ver, un poquito más adelante. Ese. Rosemary Redford. Este es un libro el original del año 75, publicado en castellano en el año 76. Y este es un libro que, a mi juicio, es uno de los libros más antiguos, pero que toca el tema de la mujer en una radicalidad, pero que toca el tema más bien de Estados Unidos y no de América Latina. A eso me refiero, que mientras en América Latina se reflexionaba en el año 68 temas como el que he mencionado, en Estados Unidos nos venía este tipo de literatura que se enfrascaba en discusiones con otras realidades y que no decía mucho para esta parte del continente, ¿no? Por más que en ese libro se abordase las problemáticas de la mujer afro, las mujeres indígenas en Estados Unidos, las mujeres pobres, pero una realidad completamente distinta a la nuestra. Parece que en el campo de la teología de la mujer, se volvió muy importante luego en los 70 los 80 y estoy haciendo un recorrido histórico como usted se da cuenta, se le dio más importancia al tema de la liberación femenina, la lucha por los derechos y cierto, todo eso es muy importante, pero las preocupaciones teológicas eh, se limitaron a ese tema, ¿no? Una autora en América Latina muy apreciada, Elsa Tames, escribió este libro, Las mujeres en el movimiento de Jesús el Cristo, que tiene una edición de hace poco por Buenos Aires, en una editorial que se llama Juan 1, y esto está publicado por el CLAI, me parece. Exactamente, por el CLAI de Ecuador. Entonces, es un libro muy importante. Ella es una teóloga, Elsa Tames, que tiene muchas publicaciones. Pero en este libro donde aborda directamente, bíblicamente, el tema de las mujeres, eh, trabaja más bien el tema de sus luchas, las mujeres en el primer siglo, en el contexto de de la Palestina del siglo I, las mujeres que siguieron a Jesús. Pero es interesante que en ese libro, escrito por una mujer que es madre a su vez, ah, las mujeres que siguen a Jesús, ninguna tiene hijos. Parece que ninguna tiene familia incluso. Es que interesante, ¿no? Eh, sí tienen contextos y preocupaciones sociales, pero las mujeres de la iglesia donde soy pastor y donde usted congrega, y las mujeres tienen familia, tienen hijos, luchan, se esfuerzan, trabajan, algunas estudian a la vez, crían hijos, otras crían nietos, crían al sobrino, son luchadoras, pero eso todavía no lo hemos reflejado en muchas publicaciones de las teologías de la mujer, ¿no? Eh, y hay otros libros más, ¿no? En esa línea que mejor dejamos ahí a un costado. Ahora, si he hecho referencia a esta literatura, es porque no se puede mirar el contexto actual pasando por alto el contexto pasado, que es lo que estoy mencionando, ¿no? El contexto que nos antecede.
porque la influencia todavía se encuentra presente en las iglesias. Podríamos ver los siguientes PowerPoint para tener una idea de algunas publicaciones. Miren, este libro de Elizabeth Schüler Fiorenza, creo, en mi humilde opinión, debe leerlo, aunque el autor es una alemana norteamericana, y este libro es de la década de los 80, de fines del año 89 en castellano. Es un libro que yo creo debe leer todo pastor, todo líder, porque nos recuerda que en el cristianismo primitivo y con sólidos argumentos históricos, ¿no? Nos muestra cómo fueron parte de todo el quehacer teológico y qué ha venido en ella. De hecho, el título es una expresión del Señor Jesús, ¿no es cierto? En memoria de ella. ¿Podríamos ver otro título más, por favor? Teología feminista latinoamericana. Ahí hay las autoras, ¿no? María Pilar Aquino, una eh, me parece que es española, radicada en México, y Elsa Tamés, que es mexicana. Seguimos. El libro que mencioné hace un rato de Elsa Tamés, otro más, por favor, y ahí lo dejamos un rato, porque ahora voy a hacer referencia a ello. Hemos dicho que parte del entender nuestro contexto actual, la teología de la mujer, tiene necesariamente que pensar en qué hemos heredado de ese contexto anterior al nuestro. Y en ese contexto anterior, por ejemplo, han primado temáticas como las que usted ve en el título de este libro, Mujeres en el Ministerio, cuatro puntos de vista, ¿no? Publicado por CLIE, ¿no? Ese ha sido un tema por décadas, ¿no? Hay una denominación en el Perú que casi cada año trabaja el tema en sus conferencias por aquí y por allá, pero en el Perú, trabaja el tema del Ministerio de la Mujer en la Iglesia. Pero se trata de un tema que al parecer consideran inacabable, porque lo vienen abordando desde hace 40 años, ¿no? Un poco como que ya hace rato ya debieron haber concluido cuál es el ministerio de la mujer desde el punto de vista bíblico, ¿no? Y este título que está a la vista refleja un poco lo que estamos diciendo. Eh, la reflexión teológica evangélica en América Latina se puede decir bien que tuvo etapas. A partir de los años 60, el tema del liderazgo y el ministerio de las mujeres en las iglesias se abordaron en congresos, talleres, seminarios, libros, etcétera. Y es que la presencia de las mujeres en las iglesias como maestras, predicadoras, misioneras, servidoras en el área social, directoras de culto, etcétera, motivó a reflexionar sobre los roles que la Biblia les asignaba, ¿no? También en la Iglesia Católica, por ejemplo, hubo reflexiones. Miren, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II en 1988 él sacó una carta apostólica que se titula La dignidad de las mujeres, ¿no? Muy interesante. Ah, pero es una reflexión que pretende explicar el tema de la dignidad para involucrarlas luego en la iglesia, en el área laical, ¿no? Debo resaltar que hasta fines de los 80 la reflexión giró entonces en torno a las mujeres en la iglesia, no a las mujeres fuera de ella, porque de los 90 en adelante la reflexión da un giro y piensa, reflexiona sobre las mujeres que tienen participaciones en lo social, en lo político, etcétera. Se demandaba hasta los 80, por decirlo, por poner un dato, se demandaba con la Biblia en la mano que las mujeres podían desarrollar los mismos ministerios que los varones, es decir, ser ordenadas incluso como pastoras o administrar el bautismo y la Santa Cena, dado que los dones los otorga el Espíritu Santo y no la denominación eclesial, ¿no? Se abogaba por una mayor visibilización y presencia de las mujeres en la iglesia, a veces motivados por las mujeres que ya tenían incluso funciones públicas en la sociedad y la política, ¿no? Y este tipo de reflexión, bien se puede decir que reflejaba un tipo de feminismo de la igualdad, que voy a explicar en un momento. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo es el contexto actual? Se ha dado un salto de la teología de la mujer a las teologías feministas. Las teologías feministas, al pretender ser contextuales, se han nutrido de las experiencias populares y de los aportes teóricos de las ciencias sociales,
de la filosofía, de la psicología, etcétera. Por tanto, no se puede hablar de teologías feministas en general, dado que estaría siendo una abstracción. Pero revisando la producción bibliográfica de las teologías feministas, diré que marchan a tono generalmente con ideas feministas, los pongo entre comillas, y que son muchas esas ideas, ¿no? Y que a veces se superponen o intercalan unas a otras sin hallar conflicto en ellas, ¿no? Porque estas teologías feministas, repito, caminan acorde a las ideas feministas. Al incluir estos elementos, se piensa en, en situaciones, ¿no es cierto? Como la siguiente. Miren, eh, voy a dar algunas definiciones, les ruego su paciencia. Feminismo, por ejemplo, es un término que condensa una serie de teorías y prácticas que han tenido un desarrollo desde hace varios siglos en diversas sociedades, de la que ninguno de nuestros países escapa. En las sociedades modernas, el feminismo se traduce en teorías, movimientos socioculturales, eh, artísticos, también se traduce en articulaciones filosóficas y también, por supuesto, las teológicas, ¿no? Y debo decir que eso sobrepasa a las distinciones políticas que a veces se dicen, ¿no? De derecha o de izquierda. Eso, en política eso no tiene nada que ver. En ambos lados la reflexión ahí está, ¿no? Ah, pero las antiguas articulaciones teológicas evangélicas que he mencionado hace un momento, de los 70 a los 80, han quedado obsoletas para el feminismo, ya no el feminismo de la igualdad que mencioné, sino han quedado obsoletas para el feminismo del privilegio y también el embrismo, en términos que voy a explicar ahora mismo, ¿no? Explico. El feminismo de la igualdad. El feminismo de la igualdad pretende que las mujeres posean los mismos derechos que los hombres, no menos ni más. El feminismo de la igualdad se deriva de los principios de la Ilustración europea, por eso hunde sus raíces por allá, y que establecen la igualdad legal y política de todas las personas sin que importe su sexo, su orientación sexual, su identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Su raza, lo que fuese. Igualdad, por decirlo así, comienza con la I de ilustración, porque ahí están sus raíces, ¿no? El feminismo de la igualdad considera compañeros a los hombres, no los ve como competidores, no lo ve como adversarios o incluso o enemigos. Este feminismo rechaza obtener ventajas, por ejemplo, como la jubilación más temprana, las cuotas, la paridad, la alternancia, los puntos a favor en los concursos laborales, la negación de la presunción de inocencia para los hombres, las leyes que den más penas a los hombres por el mismo delito que una mujer, etcétera. Es un feminismo con el cual muchos están de acuerdo. De hecho, en muchas iglesias también. Eh, pero hay un feminismo que llamamos feminismo del privilegio. El feminismo del privilegio, ojo, procura ventajas sobre los hombres en derechos, en leyes, en posición social, en protección del Estado. Se lo llama también feminismo de género o de la diferencia. El feminismo de privilegio es, en un sentido, supremacista, porque no ve a los hombres como sus compañeros de luchas, sino como adversarios y competidores. El feminismo de privilegio acepta que las mujeres gozan de derechos, pero siempre va a descubrir que los existentes son insignificantes ante los derechos que aún le falta, que le sean dados, ¿no? En un sentido, el feminismo de privilegio es victimista, pues exagera la marginación y los delitos que sufren las mujeres. Niega el origen innato de las orientaciones sexuales y denuncian que lo que ellos llaman el biologicismo de la ciencia, ¿no? A veces no quieren saber nada con la biología porque la acusan igualmente de patriarcal, etcétera. Finalmente, el concepto de embrismo que hemos mencionado. El embrismo no es un feminismo, sino su degeneración.
pues intenta degradar a los hombres de modo que pierdan su dignidad y sus derechos adquiridos, o exige que se les nieguen los derechos que les corresponden. El embrismo tiene todos los vicios del feminismo del privilegio, pero ninguna de las virtudes del feminismo de la igualdad. El embrismo odia la maternidad, difama y niega las tendencias naturales hacia la maternidad que hay en la mayoría de las mujeres. El embrismo rechaza cualquier investigación científica que demuestre que existen aquellas tendencias. El embrismo repudia el amor romántico heterosexual y lo presenta como una opresión del patriarcado, destinada a dominar a las mujeres, entre otras cosas. ¿Por qué he dado estas tres definiciones? Porque cuando hablamos de teología de la mujer, y si quiere añadirle teología de la mujer desde la niñez, debemos estar sumamente claros en los conceptos. No toda teología que se presenta como teología de la mujer o feminista es tal. A veces es puro feminismo de privilegio y en algunos casos hasta el embrismo. Una auténtica de la teología de la mujer, creo, que considera a la niñez además, debe tomar en serio al sujeto teológico, las mujeres, conforme son, y las condiciones y experiencias que ellas tienen. Condiciones y experiencias marcadas por, usted entenderá, los entornos culturales, sociales, religiosos, etcétera, legales, ¿no? Pero hay que tomar en serio a las mujeres en su concreción histórica para hacer teología de la mujer, ¿no? Hay que darle nombre, hay que darle color a la piel, hay que darle clase social, porque si no hacemos una abstracción, ¿no? Eh, ¿Usted qué piensa de la teología de la mujer? Varias veces me han preguntado. Bueno, ¿cuál de ellas? Ponme un ejemplo y te digo qué es lo que pienso, ¿no? No peleo por palabras, hay que ponerle el concepto, el contenido, para recién entablar una conversación y discusión. Miren, hablando de mujeres concretas y de niñez concreta, en el Perú ha pasado algo terrible hace unas semanas atrás, ¿no? En la Amazonía peruana eh, hay una cantidad enorme de niñas nativas, como se les llama, ¿no? Población originaria, lo que usted quiera. Niñas que han sido violadas sistemáticamente en las escuelas, en otros espacios, ¿no? Han sido sexualmente vejadas, pero a nadie les importa en el Perú, a nadie. Y cuando se ha denunciado el hecho, el ministro de Educación, ojo, el ministro de Educación actual, ha dicho que se trata de prácticas culturales, ¿no? Bueno, esa es parte de la realidad de la niñez peruana y seguramente de buena parte de toda América Latina, ¿no? Eh, ¿De qué mujer y de qué niñez entonces hablamos? Pongámosle nombre, color, condición social, condición cultural, ¿no? Condición económica, clase social, ¿no? Si esas violaciones, pero que son muchas, hubieran pasado en otro estrato social y en la capital, obviamente hubiera sido otra la opinión y no se hubiese dicho que se trata de una práctica cultural, ¿no? Por si acaso que nunca le ha pasado nada a ese ministro, sigue ahí sirviendo, dice, al Perú. Algunas reflexiones desde la niñez para ir cerrando el tema. Eh, Al igual que la mujer, no existe una niñez en abstracto. Em, por eso es súper importante, creo que diversas instituciones estén trabajando el tema de la niñez, pero viendo a estos como personas, como sujetos y que no están ahí para entretenerlos, ¿no es cierto? Sino para hacer de ellos mismos desde pequeños agentes de transformación, ¿no? Como parte de un proceso que intenta realmente hacer de estos niños, sus madres, sus familias, espacios de vida y de búsqueda de vida plena, ¿no? En un libro que ya tiene muchos años acá en el Perú, fue escrito en el 2000, fue publicado en el 2000, Niños en Riesgo se llama, es de una institución hermana, una frontera de misión. Se abordaron temas, por ejemplo, como la niñez en riesgo, ¿no? La salud, el trabajo que hacen en la calle.
el tema de la salud mental, sexual, el tema del Estado, la protección del niño. Y además hubo aportes bíblicos que nos recuerdan el amor de Dios por los pequeños en la palabra de Dios, ¿no? Además de la importancia del trabajo pastoral con ellos. Y la importancia, me parece, del libro que acabo de mostrar es que incorpora lo que ya están haciendo muchas instituciones eh, y que muestran una práctica, una praxis que puede ayudar a pensar y corregir justamente lo que ya se está haciendo en ese campo de acción, ¿no? En, en América Latina se ha entendido, hemos dicho, la teología como un quehacer que transita la calle, el camino y que aprende constantemente en el diálogo con otros, ¿no? Y ustedes deben conocer las diversas publicaciones que hay sobre ellos, ¿no? Las instituciones que trabajan con niños han sacado libritos, panfletos, materiales educativos, a veces trabajos muy sesudos, ¿no? Que trabajan el tema de varias ópticas, pero creo que todo eso es importante para vincularlo con esto que hemos hablado de teología de la mujer, que hay que poner también un contenido específico, ¿no? No hay una mujer abstracta, hay mujeres específicas y concretas. A mí me parece, para ir concluyendo, que una auténtica teología de la mujer, o sea, palabra de Dios razonada, articulada, pensada, sentida, ¿no? Esto del sentipensar es algo muy importante y que nos lo recuerdan desde hace varios años algunos sociólogos. Creo que debemos recordar que una teología de la mujer auténtica que quiere ser relevante, que incorpora su situación de vida, sus esperanzas, sus anhelos, esa teología debe involucrar a las mujeres y los niños de las iglesias o de instituciones en responsabilidades que los vayan entrenando, por ejemplo, para una futura ciudadanía que busca transformar nuestras naciones desde esas experiencias, ¿no? Debe haber un mayor esfuerzo para que los niños y las mujeres, aunque no solamente ellos, sean protagonistas de su desarrollo personal y en relación a las necesidades de la comunidad, ¿no? Por eso creo que las iglesias, las que tienen un área diaconal de servicio, eh, creo que podrían bien incorporar a mujeres y a los niños, ¿no? Desde temprana edad, para que vayan tomando una conciencia de lo social y de la necesidad de enfrentar y resolverlo, ¿no? No solamente el atenderles, sino involucrarlos en todo un proceso de desarrollo mucho mayor que vaya también transformando sus vidas, ¿no? Creo que está pendiente una teología de la mujer eh, más centrada en el trabajo bíblico, pero leída desde las experiencias diversas de las comunidades. Nuestro amigo, el pastor Darío López, él en varios de sus libros trabaja justamente el tema de cómo las mujeres de la experiencia eclesial se involucran en lo social, resuelven problemas cotidianos, se involucran en el tema de la alimentación, la salud, y él pone los nombres y los rostros de estas mujeres que hacen una teología, que debo decir, no es aquella que se hace desde los libros. Yo he citado libros este día, pero cito también las experiencias, porque creo que tienen que complementarse y lo que se hace debe ponerse por escrito y difundirlo de manera bastante amplia para que podamos ir tomando conciencia en las iglesias y otros espacios que hay un trabajo que se está haciendo, pero que se debe ir avanzando más, ¿no? Eh, Hay mucho que hacer, por lo trabajar bíblicamente me refiero y teológicamente. Pienso, por ejemplo, también en el tema de los niños que están en riesgo, los niños y niñas que son víctimas de la cultura patriarcal, de las violencias diversas intrafamiliares, de las injusticias de los gobiernos, etcétera, ¿no? Teología de la mujer no hay que separarlo entonces de todo aquello que implica la mujer, su vivencia, su familia, sus niños, su lucha, sus esperanzas, ¿no? Y que se dan en el marco de lo social.
creo que esa riqueza va a hacer que podamos tener una teología mucho más sólida. Es lo que quería compartir y les agradezco mucho. Realmente para mí también ha sido un tiempo de aprendizaje y de sistematizar algunas ideas. Muchas gracias, Pastor Martín. Les queremos invitar a, si tienen preguntas, por favor, veo que la familia Vargas Ibáñez levantó la mano, pero si le pueden escribir su pregunta en el chat, nos encantaría, eh, por favor, leerla. También ahorita les voy a pasar la indicación a quienes han participado. Pero una de las preguntas, doctor Martín, yo sé que partimos un poco del contexto pasado, estas herencias teológicas que recibimos para llegar al contexto actual y estos desafíos, ¿no? Llama mucho la atención que usted nos menciona que en el hacer teológico tenemos que no existe solo una mujer, no existen varias mujeres, varios roles, pero a veces como en nuestros pasos, en nuestros espacios eclesiales, se reduce mucho a que la mujer calle en la congregación y se ha tomado, no sé, mucho de este versículo bíblico para no avanzar en este tema de lo que usted nos mencionaba, ¿no? Que como hombres y mujeres tenemos el mismo valor como creación de Dios. ¿Qué tanto de esta herencia pasada, de estos quehaceres teológicos que nos llegaron o estas interpretaciones han afectado hoy en día y cómo podemos, quizás, no sé si la pregunta esté bien hecha, pero quizás avanzar y destrabarnos, ¿no? Desde esta perspectiva que a veces se ha tomado muy literal. Sí, desafortunadamente, esas ideas que he mencionado que vienen de décadas atrás, la tenemos todavía presente en las diversas iglesias, comunidades evangélicas, ¿no? Ah, Está tan presente que realmente no pueden romper cierto esquema porque parte del discurso teológico se da como un paquete teológico de veracidad, ¿no? Es decir, toma esta enseñanza y lo repites no importando si la Biblia dice algo sobre el tema, tú tienes que repetir esto de forma dogmática. Soy pastor, me relaciono con pastores de varias denominaciones, eh, visito y doy conferencias y clases a hermanos y pastores de diversas denominaciones acá en el Perú y en otros lugares, y encuentro siempre la misma historia, el mismo argumento, ¿no? La misma historia no cambia. Es decir, hay un tipo de discurso teológico asentado, arraigado, y cierto que a veces utiliza pues esos pasajes como que están en 1 Corintios capítulo 14, que habla de que la mujer cae en la congregación, ¿no? Miren, le desafío. Inmediatamente usted termina esta conferencia, busque en su Biblia 1 Corintios 14 y se va a dar cuenta que Pablo dice literalmente que callen ciertos profetas, que callen las mujeres y que callen también los que hablan en lengua si no tienen un traductor, un intérprete, ¿no? Entonces Pablo, en ese capítulo, donde solamente, qué curioso, se resalta el que callen las mujeres, ¿no? Que la mujer calle en la congregación, se resalta sacrificando las otras dos mandatos que también Pablo menciona ahí. Y ahí, por ejemplo, hace falta un trabajo de interpretación más honesto y más serio, ¿no es cierto? Que considere el texto no a manera de texto de prueba, es decir, tengo una idea y me agarro ese verso, sino que hago un estudio serio del capítulo que considera los elementos lingüísticos, sociales, culturales, para entender realmente qué es lo que dice Pablo. Pablo en realidad está prohibiendo o está regulando. Y hay otro tema más. Los que conocen los idiomas bíblicos pueden darse cuenta, corroborar, que muchas veces las palabras en el idioma original, en el idioma griego, en este caso, eh, dicen algo completamente distinto, ¿no? Y el análisis lingüístico nos lleva a otras conclusiones.
querer agarrar un texto como ese y transmitirlo de generación en generación y difundirlo, y muchas iglesias lo repiten, es lo que una autora norteamericana hace muchos años atrás, Phyllis Trevel, ella dijo que se trata de usar la Biblia como un garrote, ¿no? Tiene un texto un libro muy bonito, ¿no? Que se titula Los textos garrote, está en inglés ese libro. Pero así se usa, como garrote, para golpear a las mujeres, para golpear a los pobres, a golpear a los niños, ¿no? Y no se ha avanzado mucho. En ese terreno hace falta un gran trabajo hermenéutico todavía y de manera que pueda convencer argumentativamente, ¿no? Pero mientras se mantengan dogmas, mientras se mantengan posturas inamovibles, ¿no? Difícilmente se va a poder, creo, llegar a estos espacios. Habrá que ir trabajando con otros espacios y el trabajo sí, definitivamente es mucho más lento, ¿no?